mira qué camino tan bonito, ¿lo ves? Sí. Con los cipreses, Sí. ya verás qué casa. ¿Te has dado cuenta? Sí, 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 se ve Mallorca perfectamente, Pero además. un montón de montañas de Mallorca. Sí. Fíjate el porte que tiene, desde aquí. Sí, no, es una pasada. Parece un poco como la terraza de un agroturismo. Claro, bueno, es que es la única finca de este tamaño que tiene licencia turística. Ah, sí. Pero fíjate el porte sobre todo, porque es una casa muy antigua. ¿Qué habíamos dicho? ¿Que es del siglo? Del siglo XVIII. Además tiene 27 hectáreas de terreno. Fíjate en los canalones. Sí, se puede ver ahí todo el recorrido. Sí. Sí, cómo van bajando Sí. y van recuperando el agua. ¿Lo ves? Sí, Esto sí, es sí. muy tradicional de aquí de las islas. Mira qué Milano. Es enorme, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Parece una cigüeña, es enorme. Jolín, es que estamos en el corazón de Menorca. No solo estamos rodeados de naturaleza, sino que además estamos en un punto alto, Ya, totalmente aislados. sí. Es muy bonito estar aquí en Ya. la piscina y poder ver todo el Ya. césped, el jardín que baja, tan verde. Yo destacaría de esta propiedad la privacidad, la tranquilidad que tenemos de estar aquí. Sí, es que aquí estás en tu micromundo. Bueno, podemos confesar que nos hemos perdido para Sí, llegar. sí, además bastante. Nos hemos perdido. Esto está realmente en un sitio privado. No es fácil llegar hasta aquí. O sea, el acceso es bueno, pero que si no lo sabes no lo encuentras. Sí, te pierdes. Fíjate, solo se oye si te callas. Sí, los pajaritos. Se oyen los pajaritos Sí. perfectamente. Sí, mira, y los milanos están cazando como juntos, ¿no? Claro, siempre cazan en pareja, ¿eh? Sí, mira qué bonito, ¿eh? Esto es así. Mira, una cosa que me llama muchísimo la atención. El jardín que tiene esta finca de cactus exóticos no lo he visto en ningún sitio. Es una pasada, ¿eh? Fíjate en el tamaño y las formas. Sí, sí. ¿Te has dado cuenta? Sí, cada uno es diferente, ¿eh? No, Sí. es muy bonito. Son tan grandes que los tienen que sujetar. Exacto, mira, este debe tener al menos 5 metros. Fíjate el que está detrás, debajo Sí. de todo, que tiene como unas formas voluptuosas. Sí, sí, sí. No lo había visto nunca. Sí, es muy bonito, ¿eh? Y también desde aquí que lo vemos con la barrerita esta, tan... Ya, tiene un punto romántico, ¿no? Sí, 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 me encanta. Mira qué visión tenemos desde aquí. Todo el jardín. Es muy bonito. Me gustan mucho las jardineras que hay y Ya. cómo está todo como delimitado, ¿no? Con las piedras de Claro, mareas. está como dividido en diferentes ambientes. Y ahí hay un acantilado, bueno, un barranco, mejor dicho, Sí. que va hacia el mar, a desembocar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Qué bonito. Bueno, es que nos hemos olvidado de decir que además tiene placas solares, tiene agua de pozo, tiene la cisterna, se recicla todo el agua de la lluvia. Sí, sí, sí. No. Es, digamos que tiene una orientación muy ecológica. Sí. Mira, qué cocina. Oh, qué bonita, con todas las vigas, todo blanco. Es acogedora, ¿eh? Ah, me encantan cuando hay estos bancos De de obra. obra. Es muy bonito. Sí, sí, sí. Mira, está totalmente reformada la casa. Sí. No, se nota, ¿eh? Y además con mucho gusto, todo así blanco, un poco Sí. rústico. Sí, 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 es muy bonito. ¿Ves? 2 arcos. Sí, y me encanta que tengan encima esta balda también de obra. Es Sí. muy bonito, ¿eh? Es muy, muy bonito, muy acogedor. Tiene Sí. detalles de cosas un poco más contemporáneas con lo clásico. Sí. Y queda muy bien. Este es el salón. Me encanta la chimenea, ¿eh? Y para guardar toda la leña justo al lado. Sí. Muy Y además bonito, ¿eh? puedes estar aquí viendo el exterior con toda la naturaleza Sí, y con el fuego es muy acogedor. sí. Me encanta también que las paredes sean irregulares. Es como todo este estilo así orgánico, rústico. Sí. Pues vamos a ver las habitaciones que están en el primer piso. Sí. Esta es la... Habitación principal. Sí, sí, sí. Si te fijas, aquí tiene el cuarto de baño y mira, Sí. ¿lo ves? Sí, me encanta. Muy bonita, ¿eh? Ya, tiene No, mucho encanto. De verdad me gusta mucho de esta casa cómo han sabido combinar lo rústico con lo moderno en la reforma. Lo han hecho con mucho gusto, ¿eh? Dejando las Sí. paredes así. Es muy bonito.
Mira, esta habitación cuando hemos pasado antes, quizás no es la habitación principal, pero me parece súper bonita y acogedora, ¿eh? Ya, esta te ha llamado la atención, ¿eh? Sí, porque mira, tiene detalles como este nicho aquí, esta Ya. pieza. Que sobresale. Sí, no sé, me gusta. Ya, Ah, es mira. como muy rupestre, ¿no? Este armario que utilizan una rama natural como barra de colgador de la ropa. Es bonito, ¿eh? Ya. Cuánta luz hay, ¿eh? Ah, aquí está súper iluminado, ¿eh? Sí, Qué bonito. Además esto, claro, en verano si abres esta puerta es como casi un porche ya. semiabierto, ¿no? Sí, y aquí tenemos el cuarto de baño. Sí. Mira qué curioso. Mira qué bonito aquí, con toda la pared, con la roca natural. Me encanta, ¿eh? Sí, sí. Mira el lavabo. Sí. Estás aquí duchando y tienes las rocas en la pared. Ya, es como muy natural, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, otra habitación, siempre manteniendo este estilo como muy rupestre. Sí. ¿Eh? Me encanta este marco como de la puerta, ¿no? De Ya. obra. Es curioso, no lo había visto mucho este detalle. Y también estos apliques, así con la luz indirecta, me Ya, encantan. esto es muy típico de Menorca, Sí. utilizar tejas antiguas Sí. como aplique para proyectar una luz indirecta. Sí. A veces, si te fijas, es hacia arriba y otras Sí, veces hacia abajo, Es verdad. dependiendo del sitio. El armario, otra vez, me parece muy curioso, cómo integran elementos así orgánicos como esta rama. Mira que es la percha, Sí. el perchero. Sí, es el colgador, es muy bonito. Mira, una colección de sombreros. Y estos son sombreros como... Yo diría que ese es chino, ¿no? Por lo menos. Lo parece, sí, sí. Deben ser artesanos. Sí. Es una colección. Nos queda por ver esta habitación. Sí. ¿Ves? Es una habitación suite. Ah, qué bonito. Otra vez tenemos se mantiene el mismo estilo de decoración y aquí tiene un cuarto de baño bastante grande. Ah, pues sí, sí, sí. Y ¿Lo mira, ves? tiene bañera, tiene ducha. Sí, bueno, es que en casi todos hemos visto que tenía ducha y bañera. Sí, me encanta. Sí, sí, sí. Otra vez una de estas tejas que a ti te gustan. Sí, me encantan estos detalles y con la ventanita aquí. Qué bonito, ¿eh? Sí. Mira, siéntate un momento aquí. Sí, Qué agradable, ¿eh? me encantan a mí estos bancos de obra. Escucha. Así. Solo se oyen pajaritos. Sí, sí. Todo el tiempo es la sensación que tengo en esta casa. Sí, es la banda sonora de esta casa. Sí, ¿eh? totalmente. Y qué curioso, como en esta misma estancia tenemos estos dos arcos escarzanos, ¿habías dicho? Sí, o rebajados. O rebajados. Aquí tenemos este otro que lleva a la salida por detrás. Aquí también conecta con este porche. Bueno, es que es lo que decíamos, es muy orgánica Sí. y hay muchas zonas distintas. Sí.